entonces de ser usada. Estamos hablando de fe. Y cualquiera puede decir aquí Jesús cambió de mensaje porque se puso a hablar del servicio. No, está hablando de la fe. Tienes que usar tu fe, porque todo lo que digas creyendo lo que Dios dice en su palabra, lo que diga, dijo Jesús, le será hecho. Mientras no uses tu fe, mi hermano, vas a hacer que tu sirviente, que tu esclavo entonces se siente en el sofá, prenda la televisión, y nunca vas a sentir la necesidad de usar tu fe. Entonces la fe es como ese esclavo, es como ese sirviente que tiene que ser usada, hermano. De lo contrario, si no la usas, usted sabe que hay músculos que cuando no se utilizan se atrofian, hermano, se secan. Músculos que necesitan constantemente ser usados, tener movimiento, porque de lo contrario se atrofian. Así es la fe, cuando no se usa, cuando usted no siente la necesidad de usarla, mire, hermano, su fe se va a ir relajando. Usted poco a poco va a ir perdiendo el interés. Usted poco a poco se va a ir adaptando al ambiente. Y es aquí donde entra y juega un papel muy importante las pruebas, fíjese, hermano. Es aquí donde las pruebas vienen a ejercitar nuestra fe. Ahora usted entienda por qué Dios ha permitido ciertas situaciones en su vida que de repente no son cómodas, que de repente para ustedes no son nada agradables. Pero sabe, si usted fuera sensato, si usted fuera entendido, todas esas cosas que han venido a su vida es para que usted empiece a usar su fe. No deje que su fe se acomode, no deje que su fe, mire, hermano, se quede estancada. No deje que su fe, la fe que usted ya recibió, se quede así como para verla, ¿verdad? En una vitrina, como para admirarla, como el título académico, ¿verdad? Que él mira el título ahí pegado en la pared y eso le trae satisfacción. Pero la fe no es para colgarla en una pared, hermano. La fe no es para tenerla ahí de adorno. Y que de vez en cuando, algunos creen que de vez en cuando hay que usarla. No, la fe se usa diariamente. ¿Y cómo la vas a usar? Hablando. Cuida lo que estás hablando. Ponle atención a tus palabras. Porque cada vez que hables fe, cada vez que creas la palabra de Dios y la hables con autoridad, mira, hermano, Dios promete que esa palabra se cumplirá. Esa palabra es fiel, hermano. Es una palabra que nos da los recursos espirituales suficientes para vivir una vida triunfante, una vida victoriosa, una vida sobrenatural. Mire, hermano, me adelanto a decirle algo. Hay una fe natural que todos tenemos. Por ejemplo, usted se sienta en esa silla porque cree que esa silla lo va a aguantar, aunque pese sus 300 libras. Usted tiene fe que esa silla lo va a aguantar. Eso es una fe natural. Si usted viera que una silla está rajada, no se sentaría, ¿verdad? La fe natural es lo que nos hace frenar, por ejemplo, en un semáforo en rojo, ¿verdad? Yo no sé si usted frena en rojo, hermano, o se va. Que hay algunos que se van, ¿verdad? El daltonismo no les permite, pero eso es una fe natural. El semáforo se pone en verde y usted acelera y cree que el otro tiene que parar. Eso es una fe natural. Usted se sube a un avión y usted cree que el que va piloteando ese avión tiene experiencia. Ahí no duda, ahí no cuestiona. Usted es una fe natural. Pero esta fe de la que le hablo es una fe sobrenatural, hermano. Es una fe que no depende de las circunstancias, no va a depender de lo que usted vea, no va a depender de aún la situación que lo esté rodeando. No, es una fe, mire, hermano, que puede hacer cosas maravillosas, cosas grandes, cosas extraordinarias, que para muchos son locura. Que para muchos, mire, hermano, esta palabra es locura para muchos, pero para nosotros es sabiduría de Dios, es poder de Dios. El poder de Dios operando en nuestras vidas mediante la fe, hermano. Entonces, qué importante, mire, hermano, qué importante es que cada uno de nosotros aprendamos a usar nuestra fe. Porque ya no le pidas a Dios, mi hermano, ya no ores, Señor, auméntame. No, Dios no te va a aumentar nada. Dios no te va a dar más de lo que ya te dio. Con la que te dio es suficiente. Úsala, empieza a usarla. Lo que sí, mire, hermano, es que nuestra fe puede ser fortalecida. ¿Y cómo se fortalece? A través de las pruebas.
a través de las situaciones difíciles, a través de la adversidad, a través de los procesos, a través de las tribulaciones. Eso viene a probar nuestra fe y viene a demostrar realmente de qué estamos hechos. Yo no sé si usted se ha encontrado en una situación en donde, mire hermano, usted tiene que reprender. Eche a andar esto que está oyendo en su vida. Cuando alguien lo llame, mire hermano, cuando alguien llame a su teléfono, usted reciba una llamada de una persona extorsionándolo, hablándole, amenazándolo, diciéndole aquí, diciéndole, use su fe. Ahí es donde usted tiene que foguearse. Ahí es donde usted tiene que usar su fe. ¿Por qué? Porque le pongo este ejemplo. Alguien lo llama a usted para intimidarlo. Mire hermano, usted le presta oído a lo que esa persona le está diciendo por el teléfono. ¿Y cuál es el sentimiento que se apodera de su vida inmediatamente? No es el miedo, no es el temor. Hermano, a mí me ha pasado. ¿Cuántas veces me han llamado? Y mire hermano, esa gente tiene un espíritu que lo que hace, que lo que infunden es miedo, temor, pánico, preocupación. ¿Qué voy a hacer? Pero mire hermano, si usted se fortalece en fe y usted empieza a hablar la palabra de Dios contra esa gente, le aseguro, mire hermano, que ellos se quedan sin palabras, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Yo no sé cuántos lo creen. La palabra de Dios tiene autoridad. Foguéese ahí, descúbralo por sí mismo. Mire, cuando alguien lo llame para extorsionarlo, repréndalo con la autoridad de la palabra. Háblele la palabra, predíquele la palabra, y le aseguro, mire hermano, que ese tipo ya no lo vuelve a llamar. Ahora, si usted se pone a hablar con sus palabras, hermano, ahí perdóneme, nuestras palabras por sí mismas no tienen autoridad, pero la palabra de Dios tiene autoridad. Y esto lo sabía el centurión. Solo di la palabra, solo habla la palabra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mire hermano, enfocados en otras cosas que Dios no quiere. Mejor empecemos a hablar la palabra. Empecemos a corregir nuestro lenguaje, hermano. Y yo creo que aquí tiene mucho que ver lo que hay en nuestro corazón. Porque hay un principio bíblico, y es que de la abundancia del corazón habla la boca, hermano. Examínese mañana o ahorita en el resto del día. Examine qué es lo que usted habla, hermano. Solo calamidad. Hay evangélicos que solo hablan de calamidad, que solo hablan de crisis, que solo hablan de que ya no se puede. ¿Conoce usted evangélicos así? Que me duele aquí, que me duele un dolor acá, que el pecho. Hay algunos que solo dolamas, ¿verdad? Que es la cabeza, que aquí, que dice. Y mire hermano, usted se mete a internet, empieza a googlear usted sus síntomas. Yo conozco evangélicos que son, mire, bien susceptibles a todo eso. Empieza usted a googlear por qué se me duerme la mano izquierda, y usted va a encontrar ahí cada cosa. Mire hermano, ¿qué tal si se durmió encima de ella? Y mire hermano, usted cuando venga a sentir su fe va a estar debilitada. ¿Por qué? Porque es lo que oye, es lo que ve, es lo que la gente dice. Y usted descubre que hoy los inconversos allá afuera dicen que ya no se puede, que está difícil la situación, que es por demás. Pero mire hermano, la palabra de Dios nos afirma y nos dice que hay un final feliz para aquellos que hemos creído en el Señor. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de acuerdo a como el mundo habla? ¿Por qué vamos a hablar de acuerdo a lo que está en el ambiente? Usted ve, por ejemplo, a Gedeón, hermano. Gedeón, ¿sabe por qué Dios lo escogió? ¿Sabe por qué el ángel le dice, ve con esa valentía? Porque Gedeón no se adaptó al ambiente. Gedeón, mire hermano, marcó la diferencia. Fue un hombre de fe, que mientras todos huían de los madianitas, cuando todos se encuevaban por temor a los madianitas, hermano, porque perdóneme, ese era el ambiente que prevalecía en el pueblo de Israel, hermano. Dice que ellos estaban en el campo, y una vez que incursionaban los madianitas, mire hermano, dejaban la siembra, dejaban la cosecha, y cada quien se huía a su cueva. Solo póngase a pensar en ese ambiente, hermano. Muy similar a este, ¿verdad?
Hoy usted mira, usted oye todo lo que hay afuera y dice, no, mejor no salgamos, mija, quedémonos aquí, muy peligroso. Ya viste que están matando gente, que están robando niños, ¿verdad? Que aquí, que allá, no, hombre. Mire, hermano, el ambiente en el pueblo de Israel era ese: miedo, temor, pánico, incertidumbre. Los madianitas habían dominado al pueblo de Israel. Porque mire, hermano, cuando usted no está óptimo espiritualmente, mire, hermano, cualquier cosa lo va a doblegar. Cualquier cosita va a hacer que usted claudique, titubee. Pero ¿qué era lo que Gedeón tenía? Gedeón, mire, hermano, este hombre era un hombre de fe, porque él no aceptaba, escúchelo bien, él no aceptaba que el Dios que había librado al mismo pueblo de sus enemigos en tiempos anteriores, ahora los había entregado en manos de los madianitas. ¿Y sabe qué dice? Le dice Gedeón al ángel: ¿dónde están todas sus maravillas? ¿Dónde está todo lo que nos contaron nuestros padres? Él no aceptaba, hermano, que el mismo Dios que los había librado en épocas pasadas ahora los hubiese entregado. Y entonces por eso ese hombre estaba sacudiendo el trigo en el campo, en el lagar, porque él no se doblegó, él no se dejó influir por el ambiente, él no huía, hermano. Él no aceptaba que el Dios vivo, que el Dios poderoso, que el capitán de guerra que los había librado muchas veces ahora los dejara a merced de sus enemigos. No. Y mire, por esa fe, por esa actitud, porque no se doblegó, porque no se adaptó al ambiente, Dios usó su vida para librar a esta nación, hermano, de los madianitas. Pero se da cuenta que de 100 solo hay uno. Son pocos, hermano. No son las mayorías. ¿Por qué? Porque muchos no cuidan, no han cuidado, has descuidado tu fe. Y por eso es que ahora cuestionas, por eso es que ahora dudas, por eso es que ahora pones en tela de duda la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Si la palabra de Dios se cumple. ¿Y sabe qué es lo triste? A veces argumentamos y pensamos, bueno, Dios es soberano. Y a veces como que archivamos muchas de nuestras peticiones en ese folder, ¿verdad? Dios es soberano, Dios sabe, Dios conoce. No, hermano, Dios te ha dado los recursos espirituales suficientes para que le hables a la montaña. Dios te ha dado la fe suficiente para que le digas, le hables al sicómoro. Y te vas a dar cuenta que esto funciona, hermano. Créame que la palabra de Dios se cumple. Créame que la palabra de Dios es fiel. Cuando usted se vea en aprieto, cuando usted se vea en angustia, cuando usted, mire, hermano, se vea en una necesidad, use su fe. Y usted va a descubrir que la palabra que usted ha venido a oír aquí es una palabra verdadera, hermano. Son pocos, repito, no son todos, son pocos, son contados. Pero es gente, usted ve esa gente, es gente que ha aprendido. Y mire, hermano, en esto uno se foguea, en esto uno se va fortaleciendo. Y cada situación, cada problema, cada adversidad, cada conflicto que venga a tu vida va a ser una oportunidad para que veas la gloria de Dios, para que veas el poder de Dios, para que veas que la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento en tu vida, mi hermano. En lo que respecta a nosotros, no hemos rehuido en enseñarle la palabra de Dios, hermano. Yo creo que con la palabra que Dios nos ha enviado en este lugar, mire, hermano, cada uno de nosotros deberíamos entonces ya tener definido qué es lo que Dios quiere. Tener claro, mire, hermano, dónde estamos parados con la palabra. Porque yo aceptaría que alguien no sepa qué hacer cuando no ha oído la palabra. Yo aceptaría que alguien no sepa qué decir o cómo actuar cuando alguien no ha escuchado la palabra. Pero tenemos la revelación de la palabra. Tenemos al Espíritu Santo, hermano, con nosotros, que nos ayuda en nuestras debilidades. Tenemos, mire, hermano, la fe mucho más preciosa que el oro. Por eso le decía en un inicio, el dinero se va a acabar, hermano. Tú que confías en el dinero, ese dinero se te va a acabar. La fuerza física, esa se va a terminar poco a poco. La sabiduría, hermano,
Aquellos que dependen de la sabiduría. Va a llegar un día en el que te des cuenta que la sabiduría topó, la ciencia topó, los médicos dicen ya no se puede, el diagnóstico es por demás, ya no podemos hacer nada. Y pareciera que todo se perdió, pareciera que el día se nubló, pareciera que la situación se empeoró. Y como nunca sentiste la necesidad de cuidar tu fe, mi hermano, te cuidabas más el cuerpo, te cuidabas más la cara, cuidaste más a tus animalitos, ¿verdad? Yo conozco evangélicos que tienen bien gordos a sus animales y ellos todos raquíticos, ¿verdad? Hay evangélicos así, ¿verdad? Que cuidan a sus chuchos, a sus pollos, cuidan a los coches, ¿verdad? Y no estoy hablando de sus hijos, sino a los marranitos, ¿verdad? Los animalitos. Hay gente que, pero no, hombre, cuida tu fe, mi hermano. Cuida tu fe. No descuides tu fe, hombre. ¿Y sabe cómo descuidamos nuestra fe? Cuando nos ausentamos. Mire, hermano, el no venir a la casa de Dios, el ausentarse de la casa de Dios, el dejar que los afanes se apoderen de tu corazón, los espinos, las preocupaciones, lo que viene el mañana, en el futuro, todas esas cosas vienen a ahogar nuestra fe. Vienen a ser infructuosa la palabra de Dios. Entonces es fatal, hermano, es fatal descuidar la fe. Entonces pídele a Dios o clama al Señor que te ayude a usar la fe, a usarla. Los discípulos, Jesús no les aumentó la fe. A la petición de ellos, Jesús no les dijo, bueno, se las voy a aumentar. Fíjese, con esto concluyo. En una ocasión Jesús subió a uno de los montes y se transfiguró. Usted sabe esa escena, cuando llevó a 3 de sus discípulos a la cima del monte, y una experiencia sublime, gloriosa, maravillosa. Aparecieron Moisés y Elías, pero mientras sucedía eso en la cima del monte, al pie del monte, los otros discípulos se habían quedado, mire, hermano, y estaban batallando con un muchacho lunático. Estaban, mire, hermano, porque un padre en su angustia les llevó a los discípulos a su hijo para que lo ayudaran. Y mire, hermano, hicieron, deshicieron, ¿qué no hicieron con este muchacho? Y el demonio no salió. Cuando Jesús desciende del monte y ve el alboroto, ve la algarabía, ve la multitud ahí al pie del monte, el padre le dice, Señor, he traído a mi hijo a tus discípulos, pero ellos no han podido ayudarme. ¿Y sabe qué dice Jesús? Lo que Jesús les dice a sus discípulos, les dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo os he de soportar? O sea, mire, hermano, los discípulos, por lo que uno ve, no entendieron. Al igual que muchos ahorita están en la luna, ¿verdad? No entendieron nada. Hombres de poca fe, oh generación incrédula, les dice, y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mire, hermano, Jesús se lamenta y fíjese que bien pudiera haberles dicho, sí, es que yo, perdonen, yo estaba transfigurándome, estaba teniendo una experiencia gloriosa ya, ¿por qué no me esperaron? No, porque la misma fe que de Jesús la tenían los discípulos, hermanos, solo que ellos no se habían dado cuenta. La misma fe. Y por supuesto ellos más abajo le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Por vuestra incredulidad, porque dudaron. Mire, hermano, qué fatal es dudar. Qué fatal. Por eso le vuelvo a repetir, usted tiene una de dos opciones: o creer lo que Dios dice en su palabra, o creer lo que otros le digan. Pero me adelanto a avisarle, lo que otros le digan no es cierto, hermano. Lo que otros le digan, no, eso no es seguro. Puede ser un especialista, puede ser un médico, puede ser un cirujano, puede ser alguien con más experiencia, puede quien quiera que sea, lo que le haya dicho, eso no es cierto, hermano. Ahí sí tiene usted la opción de dudar. Ahí sí tiene usted la opción de poner en tela de duda. Pero si Dios le ha hablado algo, no lo dude, créalo. Si Dios le ha hablado la palabra, no la dude, hermano, porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es fiel. Entonces, hermano, no deje que la duda
No deje que la incredulidad se apodere de su mente, de su corazón, al punto mismo de hablarla. No, hombre, hable fe, háblele a la montaña, háblele al sicómoro y le aseguro que usted va a ver la gloria de Dios. Lo que este padre de familia le dice a Jesús es bien revelador, hermano. Porque Jesús le dice: ¿crees que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo hacer el milagro? Y el padre le dice: sí, Señor, yo creo. Pero luego le dice: ayuda a mi incredulidad. Fíjese, hermano, que aún el creer de nosotros o el dudar de cada uno de nosotros no es ningún impedimento para que Dios haga cosas grandes. Aún cuando de repente cualquiera puede cuestionar: ¿será que Dios quiere sanarme? ¿Será que Dios puede librarme? ¿Será que Dios puede hacer lo que yo necesito, lo que yo tengo? Y puede llegar la duda. La naturaleza humana es así, hermano. Dudamos, cuestionamos, podemos poner en tela de juicio la palabra de Dios. Pero aún, si Dios nos ha dado la palabra, mire, hermano, si Dios se ha propuesto cosas grandes en nuestra vida, aún tu incredulidad va a servir y va a hacer que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y que puedas ver el milagro de Dios, porque para Él no hay nada imposible. Dice la palabra de Dios: porque nada hay imposible para Dios, nada. Cual sea tu situación, cual sea tu problema, sé que aquí hay muchas personas angustiadas, sé que aquí hay muchas personas que incluso han titubeado, que han cuestionado, que han hasta razonado a Dios y tal vez hasta han peleado con Dios por esta situación. Quiero presentarte a alguien que no ha perdido ninguna batalla. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de prodigios, Dios es un Dios de lo imposible. Y una vez que hemos oído su palabra con fe, mire, hermano, y ahora que sabemos cómo se usa la fe, ahora que entendemos por lo que Dios dice, cómo debemos echar a andar esa fe que Dios nos ha dado, mire, hermano, camine en fe, hable fe, ore con fe, pida con fe, dé pasos de fe, y le aseguro que Dios se va a encargar del resto. Póngase de pie, vamos a agradecerle al Señor en esta hora. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Porque, Señor, tu palabra tiene fiel cumplimiento. Porque hemos creído, Señor, que tú eres un Dios de milagros, que tú eres un Dios de maravillas, un Dios de portentos, un Dios de prodigios. Y hoy aquí presente, Señor, aquí en tu casa, aquí en tu presencia, Señor, oramos, pedimos, suplicamos y creemos, Señor, que tu palabra es verdad, que tu palabra tiene fiel cumplimiento. Yo oro, Señor, yo pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes, como aquellos que han escuchado, aquellos que han oído tu palabra, Señor, a través de la transmisión. Te pido, te ruego, te suplico, Señor, que esta palabra venga a despertar fe. Que esta palabra venga a poner fe, Señor, en nuestros corazones. Porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, he predicado tu palabra, he hablado tu palabra. Torpemente he tratado de anunciarles a tu pueblo, Señor, a tus hijos, lo que tú has dicho y la manera correcta de cómo se usa la fe. Señor, yo te pido que pongas palabras en la boca, en el corazón de mis hermanos. Que sea cual sea la necesidad, sea cual sea el problema, sea cual sea el conflicto, Señor, tú puedas obrar eficazmente. Tú puedas, Señor, hacer cosas grandes, cosas maravillosas. Tú puedas poner tu mano de sanidad, Señor. Oro en el nombre de Jesús y por la autoridad de tu palabra, por la autoridad que tú nos has delegado, Señor, en tu nombre
y por tu palabra reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia, reprendemos, Señor, todo aquello que no es tuyo, todo aquello que se oponga, Señor, a esta palabra, a esta verdad, todo aquello que no provenga de ti, Señor. Traemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y a tu palabra. Ore, hermano, hable con el Señor, clámele a Él. El Señor está aquí para hacer cosas grandes. El Señor está aquí para obrar. Sí, Señor, gracias. Gracias, Jesús, porque podemos creer en ti, porque podemos, Señor, depositar nuestra confianza en ti, creyendo que tú eres un Dios de milagros, un Dios de maravillas, un Dios de portentos, un Dios de lo imposible. Sí, Jesús. Solo use su fe, hermano. Solo hable fe. Háblele a la montaña, háblele al sicómoro, háblele a su problema. El Señor está aquí para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ese poder es la fe en acción, la fe en su palabra, la fe en sus promesas. Aleluya. Sí, Jesús, aquí está tu pueblo, Señor, aquí están tus hijos. Hablamos fe, Señor, sobre cualquier situación. Hablamos fe sobre cualquier circunstancia. Abrimos nuestra boca, Señor, sobre nuestros enemigos, sobre los enemigos de esta fe, de esta palabra, Señor. Abrimos nuestra boca. Aleluya, por la fe, reciba, por la fe, sea sano, por la fe, sea libre, en el nombre de Jesús. Y conforme creíste, dice el Señor, te sea hecho. Todo es posible si puedes creer, mi hermano. Todo es posible. Aleluya. Si puedes creer, lo decimos. Mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Levante sus manos y dígalo. Mueve la mano con fe, mi hermano. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Aleluya. Para el que cree, todo es posible. Yo no sé cuántos creen en esta mañana. Levante sus manos al cielo y dígale: gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por esta fe. Gracias, Señor, porque con esta fe tú puedes obrar poderosamente, tú puedes obrar cosas grandes, Señor, cosas maravillosas. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Ayuda, Señor, a cada hermano. Enséñale a usar esta fe.
Enséñale, Señor, a caminar en fe, a vivir en fe, a hablar fe, Señor, sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier conflicto, sobre cualquier problema, Señor, sobre cualquier adversidad. Ayúdanos a hablar fe, ayúdanos a hablar conforme a tu palabra.